Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si hay una frase que os repito, creo que en multitud de ocasiones, es que no se debe obligar a los niños a comer, salvo en algunas ocasiones. Los niños tienen la capacidad de autorregularse, de saber cuándo tienen que parar de comer porque ya tienen suficiente o cuándo tienen hambre y quieren seguir comiendo. Esto en condiciones naturales o ideales, pero no siempre ocurre de esta manera y seguro que en alguna ocasión nos hemos encontrado, bueno, pues con que nuestro hijo dice no para de comer y bueno, vale ya, porque realmente igual solo está comiendo de algo que le gusta mucho y rechaza otras cosas, es decir, no está comiendo con hambre, sino que está comiendo, vamos a decir, que con otros sentidos, ¿no? Un poco más por el placer que le genera comer o porque una comida no es habitual, es una fiesta, hay una tarta, un pastel, un postre especial, por ejemplo, ¿no? En esos casos, pues sí podemos frenar, ¿no?, un poco lo que comen los niños, pero generalmente tenemos que evitar obligar a comer a los niños. Hay niños, por ejemplo, que pierden el apetito porque están enfermos. Cuando un niño está enfermo, ya hemos visto también muchas veces que no hay que obligarle a comer y que hay que ceder un poquito a lo que le apetece, es decir, que coma la cantidad y la variedad de los alimentos que a él le apetezcan, que le pida el cuerpo en ese momento, porque claro, está enfermo y tiene unos requerimientos, bueno, especiales, ¿no? Muy importante, ya sabéis, mantener siempre adecuadamente la hidratación en los niños que están malitos, ofrecerles frecuentemente líquido, tanto agua como zumos, como caldos, lo que sopas, lo que veamos que acepta con mayor facilidad. En otros casos hay niños, bueno, pues que en general son poco, vamos a decir, poco comedores, ¿no?, un poco inapetentes, no presentan muchas, vamos a decir, apetencias por comer, pero sin embargo crecen adecuadamente. Esos niños están perfectamente regulados, no tienen ningún problema en controlar lo que comen y lo que no. Unos días tienen más hambre, comen un poco más, otros días no tienen apetito, no tienen hambre y comen un poco menos, pero comen generalmente y, como os digo, crecen de manera adecuada, ¿no? ¿Cómo sabemos si crecen de manera adecuada? Bueno, están contentos, felices, rinden en el colegio y siguen más o menos su curva ascendente, su propia curva ascendente. Si mi hijo está en un 40 percentil, no puedo pretender que crezca hasta un 90 percentil. Es decir, seguirá su curva, puede variar 1 o 2 escalones hacia arriba o hacia abajo, pero no va a cambiar de curva así repentinamente. En esos casos habría que vigilar y ver qué es lo que ha pasado, ¿no?, porque puede ser que algo no vaya bien, tanto en peso como en altura. Bueno, pues esos niños que crecen y se desarrollan adecuadamente, igual la percepción mala es nuestra. Pensamos que comen poco, pero realmente están comiendo lo que les corresponde porque no presentan tampoco señales de hambre entre horas. Ese es otro de los peligros. Aquellos niños que comen mucho o picotean entre horas, a la hora de la comida no tienen hambre y comen poco. Y en esos casos tampoco deberíamos obligarles a comer. Evidentemente les obligamos a veces porque no sabemos lo que han comido entre horas, pero si lo sabemos, pues es que ya ha comido y no tiene hambre. Por lo tanto, lo ideal es evitar el picoteo y que los niños coman suficiente a la hora de la comida principal. Y cuando os he dicho que sí que existe algún caso en el que sí deberíamos obligar a los niños a comer, hombre, primero tenemos que ver qué significa, ¿no?, obligar, porque suena como, venga, saco el látigo y te comes todo el plato y ya está. Bueno, ya sabéis que esos métodos autoritarios no suelen dar muy buen resultado y que pueden provocar problemas de relación con la comida y llevarnos incluso a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Así que es mejor no jugar con ese tipo
de actitudes. En este caso, cuando hablo de obligar a un niño a comer, me refiero a asegurarnos de que tiene todo el aporte de nutrientes necesario con lo que come, con lo que le preparamos. Y os voy a decir que no es fácil. No es fácil porque muchas veces esos niños que comen poquito, pero que al mismo tiempo no crecen y no se están desarrollando, presentan signos de cansancio, de fatiga, a veces pérdida de pelo, por ejemplo, o uñas débiles, son síntomas de malnutrición muchas veces. Quiere decir que no están comiendo suficiente para que su cuerpo utilice todos esos nutrientes. Y en esos casos sí debemos obligar a los niños a comer. Claro, son niños que comen poco y no les vamos a obligar a comerse un cancarro de lentejas, porque va a ser ciencia ficción, pero sí podemos preparar raciones pequeñitas de alimentos nutricionalmente muy densos, platos que no parezca que están excesivamente llenos, porque eso causa mucho rechazo visual a las personas que tienen poca hambre y poco apetito. Ver un plato lleno, y antes de sentarse están pensando qué horror, o me tenga que comer todo esto. Y en ese obligar a comer, o mejor dicho, asegurarnos de que come suficiente, nunca debemos utilizar, como os digo, estrategias como el imperativo, venga, te lo comes porque te lo tienes que comer y punto, y tampoco los premios y los castigos relacionados con la comida. Venga, si te comes las lentejitas, después pues tenemos un premio, ¿no? O tenemos pues, un postre especial, no, todo eso al final no da buen resultado. Y aunque nosotros pensemos que no, el diálogo, el hacer entender a los niños por qué se trata de forzarles o obligarles un poco a ingerir la comida, realmente da buen resultado. Todo lo que los niños aprenden, si nosotros comemos con ellos y no les ponemos el plato en la mesa allí solos, es decir, la conversación, la comida familiar, el hacer de la comida un momento relajado, favorece también que se ingiera mayor cantidad de alimentos, sobre todo si al mismo tiempo los adultos también comemos lo mismo, además que los niños, porque ellos se irán dando cuenta del efecto que les produce comer o incluso compartir las comidas. Muchas veces solo pensamos en el efecto físico, ¿no?, de la comida, cómo absorbo nutrientes, mejora el funcionamiento de mi máquina, o de la máquina de los niños, crecen más o crecen mejor. No, a veces hay que pensar también en ese componente psicológico que tiene alimentarse, ese componente social que tiene también alimentarse. Igual compartir el momento de la comida con amigos o con familiares, pues, o con hermanos, o sea, quiero decir, que sea un momento compartido, también ayuda a que esa alimentación sea más favorable. Y ojo, que os estoy hablando de casos de niños que comen poco y que no crecen, que necesitan mayor aporte de energía y de nutrientes, algo que depende de nosotros. Y eso de que el estómago se agranda, bueno, no es que se agrande de tamaño, pero sí es verdad que el apetito mejora sobre todo cuando el niño está bien nutrido. Si el niño está mal nutrido, ¿qué pasa? Que el cuerpo también prioriza algunas funciones, prioriza el gusto de alguna manera para conseguir que se ingiera aquello que da más energía. Y en esos casos nos podemos encontrar con niños que a escondidas o no a escondidas pues priorizan el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono o alimentos dulces, porque al final el cuerpo necesita energía. Y claro, esos alimentos dan energía rápida, ¿no? Ese aporte de glucosa pues es más rápido, pero siguen faltando nutrientes y por lo tanto, a pesar de tener energía, no hay suficientes nutrientes para repartir por el cuerpo y que todo funcione bien. Y cuando nos ocurre, bueno, pues esta situación de que nos vemos en la tesitura de tener que obligar, entre comillas, a un niño a comer, pues hay ciertas recomendaciones que funcionan bastante bien. La primera de ellas es hacer partícipes
a los niños de todo lo que implica el momento de la comida, es decir, desde el momento de la compra, preparación de los alimentos, servirlo en la mesa, compartirlo. Funciona bastante bien porque la mayoría de los niños, cuando participan en la preparación, no rechazan el consumo de esos alimentos. El segundo es predicar con el ejemplo y compartir, por ejemplo, con los niños la comida, que nos vean disfrutar de lo que comemos y, bueno, pues tentarles, ¿no? Un poquito, prueba esto que ya verás qué rico está, esto igual no lo has probado nunca, o bueno, ¿te acuerdas de aquel día que te gustó? Pum. En lugar de servirles su ración, que prueben un poquito de nuestro plato y de esa manera pues vamos fomentando también ese extra, ¿no? Se comen lo suyo pero luego prueban también de lo nuestro. Y en tercer lugar, paciencia, muchísima paciencia, porque el tema de la alimentación y los niños es un tema a veces muy tranquilo, ojalá os pase, y si no, peliagudo, porque para ellos es algo que si detectan nerviosismo lo pueden utilizar también en nuestra contra, así que nunca les vamos a dar pie. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.